Bueno, el Señor les bendiga. Qué gusto poder compartir otra vez a través de este Zoom y compartir lo más importante es la palabra, ¿no? Y el hecho, bueno, de congregarnos a través de estos medios igual es importante porque nos edificamos y mutuamente nos apoyamos. Y eso es importante en estos tiempos sobre todo. Y yo les decía el otro día que estamos haciendo un breve paréntesis antes de entrar de lleno a los estudios que queremos hacer acerca de los milagros en el cautiverio. Así que en estas ocasiones vamos a tener alguna palabra de reflexión, como decía Nietzsche, que nos ayuden a ver nuestra vida interior y qué cosas, qué cambios hay que hacer, qué es lo que pide el Señor, ¿no? Y yo pensaba esta semana acerca de la obra de Dios. ¿De qué se trata la obra de Dios? Porque nosotros hablamos mucho de la obra de Dios, soy parte de la obra de Dios, ¿no es cierto? Somos parte de la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Qué significa esto de la obra de Dios? Y hay un pasaje ahí en Juan capítulo 4, el verso 34, y es una declaración del mismo Señor Jesucristo, ¿no? El mismo Señor hace una declaración, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, o sea, del Padre, ¿no? De Dios. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, y que acabe su obra. En segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9, el Señor le da una palabra a Pedro y él dice, Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué habla la palabra? ¿Qué nos dice acerca de qué es la obra de Dios? El punto principal de la obra de Dios es anunciar a todo ser humano la verdad de Dios. Esa es la obra, anunciar el evangelio que nosotros conocemos, la buena nueva de salvación, que está basada en el sacrificio de Jesús. La salvación está basada en el sacrificio de Cristo, ¿no? Y también a la vez predicar acerca del arrepentimiento, el perdón de pecados, para perdón de pecados. La obra de Dios es esto, hacer la voluntad del Padre, predicar el mensaje de salvación, llevar este mensaje a quien lo necesita. Pero a la vez la obra de Dios exige de nosotros ponernos la mano en el corazón y preguntar, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué demandas de mi vida para hacer tu obra aquí en la tierra? ¿Cuáles son las demandas de Dios? Algunas. Vamos a escuchar muchos mensajes acerca de esto. Pero ¿qué es lo que demanda hoy día el Señor para mí acerca de la obra? Y quiero basar este mensaje en Génesis capítulo 12, que por lo general se utiliza mucho para lo que es misiones, pero también nos aclara mucho lo que significa el entregarse para la obra de Dios. Génesis capítulo 12, el verso 1, y aquí habla acerca de Abraham, ¿no? Yo creo que más o menos todos sabemos. Capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le habló a Abraham, una palabra muy precisa, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que pasar en Abraham, en el corazón de Abraham y en su vida? Tenía que haber primeramente una actitud de cambio, cambiar 360 grados la vida que él llevaba, un cambio radical. Eso significaba para Abraham iniciar la obra que Dios le había encomendado. Abraham debía dejar su lugar de nacimiento, donde él se había formado como persona, como varón, como esposo, tenía esposa, tenía sus hijos, tenía un sobrino en ese tiempo. Abraham tenía a su padre, sus familiares, tenía su seguridad porque tenía campos, tenía tierras, animales.
vivía en una civilización muy adelantada, ¿no? Muy avanzada, en Ur de los Caldeos. En ese tiempo ya los caldeos existían. ¿Se acuerda que hemos estado hablando en el cautiverio acerca de los caldeos? De un pueblo muy antiguo, que ya existía en esos tiempos. Y Dios llamó a Abraham desde ese lugar. Increíblemente, ¿eh? Desde ese lugar. Una civilización, como les digo, muy avanzada, una cultura muy amplia, de mucho conocimiento. Él tenía una herencia incluso que algún día iba a recibir al fallecer su padre. Entonces, para él cambiar, ¿por qué dejar todo eso por un llamado que le hacía un ser espiritual que él no veía? Era un tremendo desafío para él. ¿Por qué dejar todo eso por un destino conocido? Su futuro asegurado, el de su familia. El servicio a Dios es un desafío en fe. Y eso es lo que entendió Abraham. Porque él podría haber dicho, no, Señor, yo tengo todo acá, si quieres te sirvo acá. Pero Dios tenía planes para Abraham, para formar la nación de Israel. De ahí iba a partir todo. Entonces, Abraham no dijo eso. No se preguntó, ¿por qué tengo que arriesgar mi seguridad? ¿O la de mi padre o la de mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué debo sacrificar lo que ya tengo ganado con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio? Cuando nosotros leemos más de la vida de Abraham, nosotros vemos a un hombre que cree y obedece a su Dios. Y eso está bien claro en la vida de él. Era un hombre de una credibilidad tremenda y de una fe también muy grande, que creyó a Dios, porque Dios también le da un cierto incentivo, ¿no?, entre comillas, para creer. Cuando le dice, vete a la tierra que te mostraré. También nos hace ver que Abraham tenía una relación personal con Dios muy íntima, muy profunda, para saber que era Dios que le estaba hablando. Vete a la tierra que te mostraré. Aquí en esta frase hay un mandato. En esta frase nosotros podemos sacar una lealtad importante de parte de Abraham, porque él, al dejar este lugar, tenía que dejar su cultura, la cultura en la cual él vivía, donde había mucho paganismo, mucha idolatría, quizás de los ancestros, y él tenía que hacer una consagración de su vida completamente, al 100%. Actitud de cambio, eso es lo primero que vale cuando uno dice yo voy a servir al Señor, cuando uno dice yo voy a trabajar en su obra. Actitud de cambio, cambiar. Y no era, como les digo, solamente el cambiar de un lugar, era un cambio radical de todo, costumbres, manera de vivir, todo. El verbo mostrar de este versículo, yo te mostraré, está en un tiempo futuro, si uno lo analiza, ¿no es cierto? Yo te mostraré, la tierra que yo te mostraré, pero el respaldo que Abraham tiene es un respaldo presente, del Dios presente. Pero estaré respaldado por Dios, eso es el sentimiento de Abraham. La tierra que yo te mostraré, le dice Dios, el Dios presente, para una obra futura. Ahí se aplica más todavía la fe de Abraham en Dios. Abraham debía poner la mano en su corazón, y seguramente al colocar la mano en su corazón, este corazón latía muy fuerte, por la expectativa de lo que esto iba a significar. La expectativa de su llamado, que era muy grande, tremenda. Un desafío a su propia fe. Un desafío a quebrar, a romper con su incredulidad y su tradicional vida. Es el llamado cuando Dios nos llama a nosotros, ¿no? Del momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, está este llamado a la obra. El Señor, si nos llama, es porque quiere hacer algo con nosotros. Tiene un propósito con nuestra vida. Y si nosotros lo vemos de esa manera también, cuando colocamos la mano en nuestro corazón y recordamos el día que el Señor nos llamó, porque todos lo recordamos, clarito, tenemos que pensar también, Señor, si tú pusiste algo en mí
para hacer, yo quiero cumplirlo. Dame esa posibilidad y dame esa actitud de decir, sí, Señor, a pesar de todas las cosas, yo quiero cambiar, estoy dispuesto a hacer un cambio radical. Y ese cambio radical se ve en nuestro testimonio, ¿no? Los amigos van a darse cuenta de que esta persona cambió. Ya no es el mismo que era antes. Nuestra esencia como persona no cambia, pero sí hay algo diferente. Y yo creo que a ustedes les ha pasado. Cuando Dios llama, los amigos comienzan a decir, oye, hay algo diferente en ti, hay algo distinto. Es porque ha habido un cambio, por la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Ponerse la mano en el corazón, ¿qué significa también? Significa una actitud de servicio, significa actuar. Cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que movernos. Hay algo más que el llamado a salvación. El llamado es a predicar también de esa salvación. La palabra dice que por gracia recibiste, da también de gracia, gratuitamente, lo que Dios te ha dado. Este cambio de actitud al servicio se verá reflejado cuando Dios coloque en nuestro corazón, quizás en algún momento, algún ministerio de servicio por el cual vamos a tener que rendir cuenta delante de Él también. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Dios nos llamara, o cualquiera de ustedes, y a lo mejor ya lo están haciendo, a cumplir un ministerio, no sé, en hospitales, a cumplir un ministerio en cárceles, un ministerio de servicio, un ministerio de evangelización o de evangelismo en lugares diversos? Pero para que se cumpla ese ministerio, yo tengo que saber dedicar tiempo también a esto. Si Dios me llama para hacer algo específico, especial, Dios sabe por qué lo ha hecho. Pero yo tengo que dedicar también de mi parte. Tengo que esforzarme. Necesito tu tiempo, va a decir el Señor. ¿Estaré yo dispuesto? ¿Podré hacerlo? Y al hablar de tiempo significa, por ejemplo, no sé, pues si Dios te da un ministerio como que cada uno debiera tener, un ministerio, hay que darle tiempo para orar, por eso que Dios ha puesto en tu corazón. O hay que dar tiempo para visitar, quizás si un ministerio de visitación, de preocupación por otras personas, tiempo para visitar a esa persona. Si es de consejería, un ministerio especial, tiempo para aconsejar. Todo es tiempo y que tenemos que darlo, porque es a la obra que Dios nos llamó. Entonces esto significa también sacrificio. Quizás muchas veces hasta un sacrificio familiar. Pero estamos obrando para la obra de Dios. Muchas veces sucede que el trabajo nos ocupa tanto tiempo y pensamos en el tema del monetario. Es que si no trabajo lo suficiente, no hago estas horitas extras, no voy a tener lo suficiente. Si Abraham hubiera dicho, Señor, es que no puedo ir porque mira, todavía tengo que hacer estas cosas o estas otras, están los negocios de mi padre. Mira, Señor, no puedo dejar estos campos, déjame vender esto, déjame... Excusas. Si hubiera dicho eso Abraham, la obra de Dios a lo mejor la habría pasado a otra persona. Pero Abraham estuvo dispuesto, dijo, Señor, yo voy nomás. Sacrificó todo, entre comillas, un sacrificio, pero al final el Señor lo iba a bendecir igual. Todo lo que hacemos para el Señor, Dios lo considera y al final nos bendice. Estoy dispuesto, ese es el tema, estoy dispuesto. El mandato de Dios a Abraham es con esta promesa. Dice, haré de ti una nación grande. Pero primero debía cumplir la primera parte. Salir, dejar todo, sacrificar. Quizás, bueno, por lógica, nuestra naturaleza humana es esperar primero la recompensa, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? Denme un anticipo. Y ahí hago el trabajo, y por lo general los trabajos son así, ¿no? ¿No es cierto, Gerardo? Cuando uno trabaja, claro, tiene que pedir el 50% y claro, lógico. Pero para la obra del Señor nosotros no podemos hacer eso. No podemos esperar primero la recompensa y después hacer el trabajo. Primero hacemos el trabajo y el Señor
va a recompensar de todas maneras. Poner la mano en el corazón en la obra también nos lleva a una actitud de responsabilidad. El ser parte de la obra significa ser responsables, porque es un compromiso que tomamos, no con personas, sino con Dios. Significa tomar esta responsabilidad no importando muchas veces lo que pueda suceder, sí considerando el costo y aceptarlo. Cuando yo tomo la obra, lo que Dios ha puesto en mi corazón, yo sé que va a haber un costo y yo tengo que aceptarlo valientemente, considerar este costo. Lamentablemente hay una frase que surge en el corazón del ser humano, ¿no? Que sale al camino cuando tenemos esa intención de comprometernos. Si tengo ganas de hacerlo, quiero comprometerme en esto, pero surge la palabra esa que dice, no creo ser capaz. Porque a veces nos justificamos con eso. No, si yo quiero servir a Dios, yo quiero trabajar en la obra, pero no creo que sea capaz. ¿Qué tipo de capacitación necesito para hacer la obra de Dios? Dios me va a capacitar, de hecho. Esta frase que se da muchas veces se puede justificar, ¿no? Y tenemos muchas justificaciones para decirla, pero al final van a justificar una negativa que delante de Dios no tiene justificación. Parece un juego de palabras, pero así es. Siempre van a haber razones que nosotros vamos a querer dar para no comprometernos. Para no comprometernos. Razones van a haber para no orar, razones van a haber para no dar, razones van a haber para todos los no. Siempre van a haber razones, justificaciones. Pero hay una frase que yo escribí que dice no justificar lo que no se puede justificar. O se puede decir no quiero, pero no decir no puedo. Y esta frase la usamos. Abraham no puso ninguna de estas razones, ni tampoco dijo, Señor, no soy capaz. Todo lo contrario, él confió en Dios. Y en el verso 4, y se fue, dice, Abraham como Jehová le dijo. Un acto de fe. Y se fue Abraham sin argumentar nada, solamente obedecer. Obediencia. Él iba a salir a una civilización que él no conocía. Saliendo de esta cultura tan tremenda, donde tenía todos los recursos, y él no sabía dónde iba a ir. Pero él confiaba que lo que Dios había puesto en su vida era lo mejor para él. Donde yo te mostraré, le dijo Dios. Así le dijo el Señor. Pero también dentro de esta disposición, de estas actitudes, con respecto al llamado en la obra, tiene que haber una disposición también en la prueba. También somos probados para ver si realmente nuestra fe es tal y es suficiente, ¿no? Y en Génesis 22, no voy a leer, pero voy a parafrasear un poco. Génesis capítulo 22, verso 1 al 18 está la historia cuando Abraham tiene que ofrecer a su hijo. Dios iba a probar a Abraham también en esto, ¿no? Ya había salido de su tierra, está bien, había cumplido esa parte, se desarraigó de lo material, pero en esto tenía que soltar lo que más amaba, y yo creo que ahí fue muy complicado para él. Dios probó a Abraham en esto, probó a Abraham en su corazón, en este momento que fue tan complicado, tan difícil, un momento entre la fe, la obediencia. Él tuvo que ofrecer lo único y más preciado que tenía, su único hijo, la descendencia. Quizá Abraham, no sé, te preguntó en un momento, pero bueno, si a través de Isaac va a venir la descendencia, ¿cómo tengo que entregarlo? ¿Cómo tengo que sacrificarlo? Es mi propio hijo. ¿Cómo Dios me va a pedir esto? Pero tengo que mostrar que amo a Dios. Y tengo que mostrar también que lo obedezco. Aunque tenga que entregar lo más amado de mí, de mi persona. No fue fácil para él.
Pero de alguna manera en el corazón de Abraham estaba este sentir de que Dios estaba con él. Y la palabra enseña, ¿no es cierto?, que Dios proveyó en ese momento, en el momento en que él levantaba su mano con el cuchillo. Dios provee y trae ese animalito para poder ofrecerlo. Pero él tuvo primero que obedecer. O es mi sentimiento con mi hijo, o es la obediencia a Dios, que elijo la obediencia a Dios. Y Dios proveyó. Yo no sé si nosotros hemos estado alguna vez en un extremo así, no creo. En que tengamos que dejar algo tan amado, no sé, por servir a Dios. Esta es una prueba extrema para Abraham. Pero ahí él mostró que sí amaba la obra, que sí amaba el llamado que Dios había hecho a su vida. No creo capaz de cumplir esto, no lo dijo Abraham. Señor, aquí estoy, obedezco. Y Dios provee. Él sabía en su corazón que Dios iba a cumplir también sus promesas. Cuando yo me comprometo con Dios, primero está el compromiso de Dios conmigo. Yo puedo decir algo, pero Dios ya lo ha dicho todo y Dios me está respaldando. Si Él me llamó para algo, si te llamó para algo, Dios ya lo está respaldando. ¿Qué compromiso tengo yo hoy con la obra de Dios? Con esto de llevar el mensaje, ¿no? ¿Qué compromiso tengo hoy yo en medio de esta enfermedad, de estas pandemias? ¿Y qué compromiso voy a tener después de estas enfermedades y de estas pandemias? Porque en tiempos así a veces uno hace muchas promesas. Pero muchas veces también en tiempos así yo no cumplo mucho como correspondería a un hijo de Dios. ¿Qué voy a hacer yo más adelante? ¿Estoy dispuesto a comprometerme con la obra de Dios? ¿O voy a decir, es que no sé, Señor, no sé? Temo no cumplir, tengo ese temor en mi corazón. Dios va a dar la disposición. Uno, dice la palabra, propone, pero Dios dispone. Yo tengo que disponer mi corazón primero delante de Dios y el Señor va a hacer la obra en mí. A veces hay muchas personas que colocan muchas excusas para servir al Señor. Yo conversaba en tiempos atrás, cuando estuve en el ministerio pastoral allá en Temuco, con jóvenes que estaban en la enseñanza media, y porque estaban en la enseñanza media, muchos de ellos, o algunos jóvenes que trabajaban, o pastores que no puedo porque tengo este trabajo, tengo esta hora extra, tengo que cumplir esto, o los jóvenes decían es que tengo que estudiar acá, no puedo, no tengo tiempo. Resulta que después entran a la universidad, no, es que ahora tampoco porque estoy en la universidad, y el otro porque tomó un trabajo mejor, o porque lo ascendieron al trabajo, es que no me da tiempo. O sea, siempre había una excusa para no cumplir con el compromiso que había tomado con Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad cuando lleguemos al fin de estas situaciones que estamos viviendo? El compromiso de Dios es eterno y eso no cambia. Él no va a decir o no nos dirá a nosotros ahora, no puedo estar contigo porque tengo que arreglar algunos conflictos en el Medio Oriente y ahí hay algunos hijos míos que están sufriendo. Así que lo que tú ahora estás sufriendo, déjalo un poquito y yo después te atiendo. Dios no va a decirlo. Dios no lo va a decir. Tampoco te dirá tengo cosas más importantes para atender. Por lo tanto, tus necesidades ahora no son las más importantes. Dios siempre está cuando sus hijos le necesitan. ¿Estoy siempre yo dispuesto para Él? ¿Estoy siempre yo dispuesto en este compromiso delante de Dios? Les invito a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay desafíos, Señor, que tenemos que tomar y considerar. Pero sabemos, Señor, que tú estás dando el respaldo siempre. Tú estás con nosotros. Si tú nos has llamado para un ministerio, si tú nos has dado un llamado especial, yo sé que tú, Señor, estás también dando desde atrás, desde siempre, tu respaldo y tu aprobación.
bendice nuestra vida el día de hoy y que este compromiso que hemos tomado, Señor, lo podamos cumplir en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.